Voy a cerrar el micrófono. Sí. Bocio, si me escuchas, Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a toda la gente de Tandil. Primero, mi nombre es Martín Bocio, soy médico psiquiatra de la Universidad Nacional de Rosario, de la Asociación de Psiquiatría Rosario, integrante de la Asociación de Psiquiatras Argentino APSA. Estoy con mi compañero y amigo, Hernán Cringham, que también es docente de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Asociación de Psiquiatría Rosario y también miembro de APSA. Bueno, y primero que todo le queremos primero pedir perdón a nuestro gran amigo Carlos Benavente, que no hemos podido por una cuestión de logística familiar, poder estar este año. Venimos 3, 4 años seguidos estando allá y la verdad que más allá del nivel científico que tiene esto, es un lugar donde la pasamos muy bien. Así que bueno, dicho esto, presentadas las charlas, vamos a charlar un ratito. Yo voy a hablar un poco del rol y el uso de los antidepresivos en el tratamiento de los trastornos bipolares y de la evidencia de la experiencia. Bien, sabemos que este es un tema muy controvertido, donde se plantean muchas dudas. Es uno de los más controvertidos dentro de los que hacemos bipolaridad y incluso hasta hay personas que dicen sí, otros que dicen que no, no se han puesto de acuerdo. Pero bueno, yo creo que las claves de esto las tres primeras preguntas son si son eficaces los antidepresivos en el trastorno bipolar, si son seguros en monoterapia y si se reduce el riesgo de manía con el estabilizador. O sea, si estos antidepresivos, cuando los usamos junto con un estabilizador, son seguros. ¿Estamos? Y la eficacia también vamos a hablar un poquito. Un poco de, de introducción, ¿no? Cuál es la tasa de prevalencia a lo largo de la vida del trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno bipolar umbral espectro, son 0,6 respectivamente, 0,4, 1,4 en total. Sumarán un 5%, un poquito más, ¿no? Dentro, si sumamos el espectro bipolar, que hoy está bastante aceptado, antes no tanto. Debido a su inicio temprano, la cronicidad es una de las principales causas de discapacidad en los jóvenes, conduce a un deterioro cognitivo funcional y eleva la mortalidad, en particular la muerte y suicidio, ¿no? Uno de los cuadros donde más corremos muchas veces los psiquiatras, si bien no es el cuadro más frecuente dentro de las psicopatologías, es atractivo desde su clínica, pero bueno, es uno de los cuadros donde a veces más demanda tenemos los psiquiatras de atención en el momento donde el paciente está pasando por un cuadro de inestabilidad grave. Otro de los problemas que siempre tenemos es la detección, ¿no? Y siempre hablamos de lo que es la detección temprana, digo yo, ¿no? El poder detectar a un paciente que posiblemente pueda hacer un episodio de manía en un futuro, ¿no? Porque muchas veces esto quizás se pueda llegar a prevenir. Si ustedes ven, el diagnóstico de bipolaridad muchas veces lleva un tiempo en detectarlo. A veces años, dicen algunos. Y en ese tiempo se pueden usar antidepresivos en monoterapia o antidepresivos en dosis alta, como es visto, porque una de las presentaciones en la adolescencia pueden ser los ataques de pánico, antes que se desarrolle el trastorno bipolar, ¿no? O un episodio de manía, pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, eso puede llevar a usar antidepresivos en monoterapia y eso puede despertar un episodio de manía. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y siempre cuando hablamos de esto, recordar lo que dice Edward Vieta, ¿no? Que el cannabis favorece la activación de los genes del trastorno bipolar. Entonces hoy sabemos que entre los jóvenes es pero muy frecuente el consumo de cannabis y si decimos que activa los genes del trastorno bipolar, seguramente vamos a tener muchos más pacientes bipolares. Por eso en general, yo a pacientes bipolares, que atiendo muchos jóvenes, adolescentes, lo primero que le digo, por favor, no fumes. Algunos me harán caso, otros no.
siempre que hablamos de trastorno bipolar lo pensamos como una enfermedad recurrente, ¿no? Esto es lo más importante, porque los pacientes siempre me dicen, bueno, pero ¿por qué, doctor, tengo que seguir tomando la medicación? Esto pasa en muchos cuadros, pero en el trastorno bipolar sabemos que la medicación se deja mucho más tiempo. Los síntomas depresivos son los que dominan la evolución de la enfermedad. Los pacientes experimentan episodios depresivos con una frecuencia 3 veces mayor a los episodios maníacos y hipomaníacos, y hay un resto significativo de suicidio. Y los síntomas depresivos son precisamente una causa de discapacidad psicosocial. O sea, muchas veces estos pacientes quizás salen de su episodio depresivo agudo, de su episodio depresivo maníaco, pero a veces quedan con todo lo que sea síndrome subsindrómico. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos para tratar de que esto mejore. Obviamente el riesgo de suicidio es mayor en la depresión. Y fíjense, esto también es bastante interesante, como el curso clínico del trastorno bipolar, la mayoría del tiempo el paciente está en fase depresiva, ¿no? Eso es muy importante. Entonces el paciente que ustedes van a recibir en su consultorio seguramente sea un paciente con síntomas más depresivos. Es muy difícil que un paciente tenga síntomas, sobre todo hipomaníacos, que es lo más difícil de detectar. Manía es fácil y ahí pues sí pueden acceder a su consultorio. Y entonces, esto es lo que yo decía, ¿no? Esto es importante como los síntomas depresivos subclínicos, no la depresión completa, también la depresión completa, se asocian a un peor funcionamiento social. Grandes bipolares de la historia, de toque de color. Y acá vamos a lo que nosotros consideramos que es el kit de la cuestión, ¿no? Este caminar entre la píldora o que heredamos y el riesgo, ¿no? Que a veces, muchas veces, son decisiones difíciles con el perfil riesgo-beneficio. La bibliografía respalda que el uso en depresión bipolar no es tan sustancial como lo respalda el uso en depresión bipolar de los antidepresivos, obviamente estamos hablando. Pueden provocar manía en ausencia de un estabilizador de estado de ánimo concomitante, ¿no? Esto es así, no es así, bueno, vamos a ver. Ya hablamos mucho cuando nos vemos el DSM-5, vemos que los síntomas de depresión bipolar y depresión bipolar son prácticamente iguales, entonces nos sirve muy poco esto, pero si nosotros en nuestro consultorio sabemos detectar un paciente con depresión bipolar, quizás nos agarremos un dolorcito de cabeza. Como un dato de color, estos son todos los síntomas, no los voy a repetir, pero siempre yo hablo y lo hablaba también Gaemi, el tema de la sexualidad compulsiva que tienen los pacientes con depresión bipolar, algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Que esto obviamente traducido a la clínica es un síntoma del otro polo, porque la depresión la vemos como una inhibición motriz, psicomotriz, y la sexualidad compulsiva, la irritabilidad en un paciente son síntomas del otro polo, no existe, digamos, excitación psicomotriz. Felipe V de España, siempre contamos la historia, es un rey que vivía muy depresivo, pero que llegó a tener 35, 36 hijos contados, donde tenía sexualidad compulsiva. Esto es todo lo que entra dentro del espectro, ustedes lo saben, no se recomiendo que lo lean. Siempre traigo algún casito clínico, este es un caso clínico muy interesante, un paciente de 21 años, estudiante de ingeniería, tuvo un episodio depresivo sin antecedentes previos, ningún tipo de antecedentes, se medica con sertralina, 50 miligramos, con mejoría rápida. Y yo puse muy rápida, lo cual me llamó poderosamente la atención. A los 2 meses, este paciente tuvo conducción de riesgo, desinhibición sexual, se retiró el antidepresivo y se le agrega litio 900 miligramos. Claramente hizo un switchaje. Luego el paciente fue un año, estuvo sin atención, por lo menos sin atención en mi consultorio, y al año tuvo un intento de suicidio muy grave. Había dejado el litio 6 meses. Dentro de las estrategias que manejamos en el tratamiento de la bipolaridad en sí, el litio, ya lo saben todos, antipsicótico, efectivo para manía, sección de la quetiapina, la olanzapina, cariprazin, su eficacia en depresión bipolar es limitada. Hoy en día, si bien no está aprobada para depresión bipolar, tenemos muy poquitas opciones, diría yo. Tenemos quetiapina, tenemos racidona, tenemos fluoxetina, olanzapina, tenemos cariprazin. Acá podemos agregar, si bien no está aprobada, yo lo estoy empezando a usar, creo que muchos psiquiatras también, que es el brexpiprazol,
en depresión bipolar. Los antidepresivos constituyen un 50% de los psicotrópicos resultados en depresión bipolar. Entonces, decir, bueno, ¿cómo es? No están aprobados, pero se usan. Porque a veces, sinceramente, y vamos a verlo, quizás sean de ayuda. Su uso en el trastorno de depresión bipolar es controversial, sin ninguna duda. Cuando vamos acá, fíjense en la clasificación jerárquica de los tratamientos de primer y segundo nivel recomendados para el tratamiento de la depresión bipolar aguda, que es donde vamos a tener el problema. En la crónica es otra cuestión. Y fíjense que como de primera línea tenemos quetiapina, ¿no? Que sabemos que es un estabilizador de arriba y de abajo y que va a servir en la parte aguda de la depresión. Tenemos lurasidone, ¿estamos? Y lurasidona más litio o más litio de valproato también puede ser una muy buena opción. El litio, que para depresión bipolar aguda no sería el 100% eficaz, ¿no? Sabemos que es muy bueno para prevenir los episodios depresivos. Pero en la parte aguda de la lamotrigina también sabemos que es otro estabilizador que, si bien es muy bueno para prevenir la depresión bipolar, no así para la aguda. Fluoracidona, estamos en las mismas condiciones. O sea, no nos sobran alternativas. Acá falta cariprazin, que está recientemente aprobada, también ha mostrado algunos, fíjense que lo pone como de segunda opción, estamos en la cariprazin, pero bueno. Y fíjense, esto es importante, como los antidepresivos, adjunto a un estabilizador del ánimo, aparecen también como una segunda opción, ¿no? Para la depresión bipolar aguda. Entonces, si la CANMAT lo pone en segunda opción, hay que tenerlo en cuenta, siempre en conjunto con un estabilizador del ánimo. Fíjense esto, que para el mantenimiento, allá la cosa cambia, el litio, la quetiapina, la lamotrigina, acenapina, bueno, todos están bastante bien considerados, pero el problema lo tenemos en la depresión bipolar aguda. Las guías del Reino Unido no cambian mucho, siguen recomendando lo mismo, las guías NICE lo mismo. Esto yo siempre lo pongo, de hecho ni la Federación Europea, ni la Agencia Europea, ni la FDA ha aprobado ningún antidepresivo monoterapia para la depresión bipolar. Estos son algunos casos clínicos que los voy a pasar de largo porque si no, no voy a llegar, porque voy a dejarlo hablar a mi compañero Hernán. Uy, bueno, sé que tengo 20 minutos. Entonces, las preguntas, ¿son eficaces los antidepresivos? ¿Son seguros en monoterapia? ¿Se reduce el riesgo de manía en estabilizar el estado de ánimo complementarios? Bueno, vamos a ver si las respondemos. Vamos a hablar de la eficacia de los antidepresivos en la depresión bipolar. Si son eficaces o no son eficaces. Porque si no son eficaces, ¿para qué los usamos? Ustedes, la mayoría, deben saber muy bien lo que dijo el STPD, siempre dicen lo mismo, un estudio bastante viejo, pero fue uno de los primeros que se hizo, ¿no? El Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos tomó 4.371 pacientes y un estudio multicéntrico y vio qué pasaba con los antidepresivos. Hizo un estudio, el STPD, estudio prospectivo, randomizado, más grande que este sobre el tratamiento de la depresión bipolar, tomó 4.460 pacientes y determinó qué tratamientos son más efectivos para el tratamiento de la depresión bipolar. Y lo que hizo fue ingresar a los pacientes en un protocolo, debían estar estabilizados con litio, valproato o carbamazepina, estos pacientes, esto fue en el 2004, y fue adicionar antidepresivos. Comparó la optimización del estabilizador del humor más paroxetina bupropión con el estabilizador del humor clásico. Bien, este estudio tuvo algunas críticas. Dijo que el 23,3% de los que reciben el estabilizador más antidepresivo tuvieron una recuperación duradera y el 27,3% de los que reciben el estabilizador más placebo también se recuperaron. O sea que para el STPD, a los pacientes que se le dio el estabilizador más bupropión o paroxetina y a los que no se le dio el bupropión más paroxetina, no se observó una diferencia significativa, no se observaron cuadros de mejoría o de recaída en sus episodios depresivos, ¿no? Lo que se podía criticar era que la dosis de paroxetina no era una dosis bastante, digamos, una dosis que era alta. Y fíjense esto, acá está el estudio, ¿no? Donde muestra, fue un estudio de 8 semanas también, ¿no? Eso también es
para pensarlo, ¿no? Pero fíjense que la dosis media paroxetina fue de 30 miligramos, es poca. La de bupropión fue un poco más alta, pero bueno, no vieron cambios significativos. O sea, lo que el Stevie plantea es una falta de eficacia. El antidepresivo, bueno, básicamente la depresión bipolar. El Molten Dot también fue otro estudio muy importante, tomó 740 pacientes para comparación de quetiapina 300 miligramos y quetiapina 600 versus paroxetina 20 miligramos versus depresión bipolar. En depresión bipolar, la paroxetina no fue superior a placebo en la semana 8 de administración, tampoco hubo tasas de respuesta. Casi la dosis de paroxetina, volvemos a lo mismo, una dosis de paroxetina de 20 miligramos no es significativa, ¿no? Obviamente que la quetiapina va a mostrar mucho mejores respuestas en la depresión bipolar. Entonces, este estudio de Molden 2 también habla de la falta de eficacia del antidepresivo en la depresión bipolar. Entonces, dicen estos estudios, tener en cuenta que la incorporación de estos amplios estudios más otros más pequeños sugiere que el efecto del antidepresivo sobre las tasas de respuesta es más modesto de lo que debía parecer, ¿no? Están hablando, estos dos estudios están hablando que no tienen eficacia los antidepresivos, pero será que así, veremos. Entonces siempre me gusta ponerla a nuestra amiga Viviana desde hace un tiempo, que donde está ella hay algún tipo de quilombo, y vemos si están así. Esto salió hace muy poquito, en el año 2020, está hecho y participa en este estudio, habla sobre la eficacia y la tolerabilidad y el psicofarmacéutico tratamiento de los antidepresivos y el uso sistemático y revisión de los antidepresivos en un metaanálisis, y participa el doctor Gustavo Vázquez, y es muy interesante, ¿no? Porque esto salió en el año 2020, entonces habla de la eficacia de los tratamientos para la depresión bipolar aguda, hace una revisión, toma muchos metaanálisis, se realizaron búsquedas en varias bases de datos, incluido el registro de Corran, Mail, Info, PubMed, o sea, se tomaron muchísimos trabajos donde se usaban antidepresivos en depresión bipolar. Obviamente que este estudio muestra lo que tiene que tomaron el uso de antidepresivos en monoterapia, ¿no? Esto es lo más importante. O sea, la recopilación de todos estos estudios. Revisión sistemática y un metaanálisis de red mediante la búsqueda de registros de ensayos controlados doble ciego publicados para el tratamiento agudo de depresión bipolar. Entonces entonces empezaron a buscar, ¿no? Una serie de estudios. El escitalopram, la carbamazepina, la sertralina, la paroxetina, el aripiprazol, la ciprasidona parecen ser ineficaces en comparación con el placebo en el tratamiento de depresión bipolar. Estos se vieron que no eran eficaces, pero en contraposición de eso, el Divalprex, la olanzapina, fluoxetina, la quetiapina, la cariprazina, la motricina y la venlafaxina parecen ser efectivos comparados con placebo en la depresión bipolar. Entonces, ¿qué es lo más interesante de este trabajo de Gustavo Bajo, que es compañía del 2020, muy reciente? Es que plantea que la venlafaxina y la olanzapina fluoxetina fueron, la que viene en conjunto, que acá no está en venta, son efectivos, eso ya se sabía de antes, pero acá plantea el tema de la venlafaxina, ¿no? Parecen ser efectivos en comparación con placebo en el tratamiento de la depresión bipolar aguda. Entonces, para el trastorno bipolar, cariprazina, imipramina, la motrigina, la uracidona, fluoxetina, olanzapina, fueron mejor respuestas que el placebo. Entonces acá ya nos plantea este estudio que hay dos drogas, venlafaxina y fluoxetina, que usados en depresión bipolar aguda y monoterapia en conjunto pueden llegar a ser eficaces. Aclaro que no está hablando nada del riesgo de switchaje a largo plazo, ¿eh? ¿Estamos? Pero en depresión, de la eficacia está hablando que sí, que son eficaces. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque quizás, bueno, acá está el estudio, y fíjense cómo fluoxetina y venlafaxina hacen la diferencia sobre los otros fármacos, ¿no? Así sean estabilizadores, otros antipsicóticos y otros fármacos. Bien, acá está. Fíjense cómo van haciendo la diferencia. Y hay respuestas en depresión bipolar aguda de estos pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque quizás tengamos un paciente que esté en un cuadro de depresión bipolar agudo muy grave y esté con el litio, esté con la cariprazina, esté con la lurasidona, esté con la quetiapina, y el paciente está con idea suicida, está muy grave, y bueno, quizás en ese momento usar fluoxetina o venlafaxina por un corto tiempo puede llegar a ser una buena opción, o nos ayude.
La presente revisión de metaanálisis en red más completa del tratamiento de presión bipolar hasta la fecha. Es muy grande esto, es más que interesante, se lo recomiendo. Este metaanálisis en red muestra la mejor evidencia disponible sobre la eficacia comparativa. No mostró un aumento significativo en el caso de tratamiento de la manía. Esto es lo que le digo. Este estudio lo que no muestra es qué pasa a largo plazo con la manía emergente. Esto nada tiene que ver. Estamos, que es siempre algo que pensamos, estamos hablando de eficacia. Sertralina, litio y albuterol y citalopram parecen ser ineficaces en comparación con placebo para tratamiento de depresión bipolar aguda. Los agentes antidepresivos, la tranicipromina, venlafaxina, fluoxetina, fueron más eficaces que el placebo para el tratamiento de depresión bipolar aguda. Esto es lo más importante del estudio. Bueno, y si sirve, espero que se lo lleven. Conclusiones: a diferencia de otros trabajos en red anteriores, el análisis no se limitó a antipsicóticos atípicos utilizados como monoterapia para el tratamiento de la depresión bipolar aguda. La mayoría se utilizaban atípicos. Esta revisión fortalece la base de la evidencia ya que identificó antidepresivos, principalmente los que hablamos, venlafaxina, fluoxetina, sin aumento significativo de la tasa de manía emergente. El riesgo a largo plazo de la aceleración del ciclo es un tema completamente aparte. Entonces, esto se lo traje porque es más que interesante, porque desafía la sabiduría convencional de que los antidepresivos no son eficaces. ¿Cómo seguir luego de esto, no? Tenemos que considerar la importancia de elegir un antidepresivo para el tratamiento de depresión bipolar aguda, porque los resultados del presente metaanálisis por sí solos dejan preguntas y respuestas sobre la seguridad y continuar más allá, ¿no? ¿Seguimos, lo sacamos, el paciente mejoró? Bueno, ¿qué hacemos? Este es otro estudio que recomienda Tondo, donde habla cuestiones parecidas del uso de antidepresivos y su eficacia. Las guías prácticas de Nueva Zelanda no se han jugado mucho sobre esto. Básicamente dicen que el tratamiento de la depresión es más polémico, discapacidad, suicidio, habla de que la revisión se basa en eficacia y tolerabilidad, aunque recomendaciones, dice, se centran en el tratamiento de la depresión bipolar aguda, hay que pensar en mantener como profilaxis, son insuficientes. Las guías nuevas, estas son del 2021, no han dicho nada interesante. Dice que dentro de las alternativas pueden aparecer en una segunda opción los antidepresivos convencionales. En verdad, estas guías mucho no nos aportan, ¿no? Fíjense que ellos dicen el antidepresivo nunca en monoterapia, sino en estabilizador, más un antipsicótico de segunda generación, y los antipsicóticos que recomiendan son litio, más la motrigina, más lo que ya conocemos, quetiapina, la acidona, la cristacina, se pueden llegar a combinar con un antidepresivo. La pregunta es si estos antidepresivos son inductores. Dijimos que la primera pregunta era si eran eficaces. Traje algunos trabajos, creo que algunas cosas se han aclarado. Podemos decir que algunos pueden llegar a ser eficaces. ¿Son inductores de manía los antidepresivos? Es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Decimos, no, cuidado, no le des. Bueno, los datos empíricos no son concluyentes. La mayoría de los consensos manifiestan que pueden provocar manía. Esto hay menos discusión. En su lugar se recomiendan los estabilizadores antipsicóticos atípicos de primera línea antes que un antidepresivo. Las pautas, como vimos, como en la CANMAT, difieren en la segunda línea, donde algunos aprueban el uso de antidepresivos en combinación con estabilizadores, como las guías CANMAT, cuando no funcionan los de primera línea. El STPD y riesgo de manía. ¿Qué dijo el STPD? No hubo diferencia significativa en las tasas de manía, hipomanía y episodios mixtos emergentes. Dice, los pacientes que recibieron un estabilizador del humor más antidepresivo tuvieron 10,1% de riesgo de manía y los pacientes que recibieron un estabilizador del humor más placebo, 10,10%. Está bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que siempre los pacientes recibieron un estabilizador del humor. Entonces, yo creo que con el estabilizador del humor no hay dudas que disminuye el riesgo de manía. Este trabajito fue hecho en Suecia y dice el riesgo de fichaje de manía en pacientes con depresión bipolar. Lo que se hizo fue hacer un estudio retrospectivo donde se estudió y se vieron pacientes que habían tenido depresión bipolar, que estaban en tratamiento por depresión bipolar, y se vio a cuánto se le había dado antidepresivos. Vio que había un riesgo muy alto de pacientes donde se habían dado antidepresivos solos, ¿no? Es decir, los pacientes tratados solo con monoterapia de antidepresivos presentaron un aumento del riesgo de manía. Los tratados con estabilizadores concomitantes no se observó modificación a corto plazo del riesgo de manía en los primeros 3 meses. Y dice que hasta se observó en esto una disminución del riesgo de manía durante el periodo de 6 a 9 meses. ¿Qué es lo que dicen estos estudios? Que es un estudio muy grande, porque hubo muchísimo, eran como 4.000 y pico pacientes, que los pacientes que sí, que con
la monoterapia con antidepresivos habían presentado riesgo de mania, que con el estabilizador disminuía ese riesgo y a largo plazo era mucho menor. Conclusión del estudio, la monoterapia con antidepresivos estuvo relacionada con un aumento del riesgo de manía. No se observó ningún riesgo de manía en pacientes que recibieron un antidepresivo mientras eran tratados con estabilizadores. Esto, la verdad que es más que importante, ¿no? Cuando tenemos un paciente tratado con depresión bipolar, le dimos el antidepresivo, funcionó bien, si está con el estabilizador, el paciente se siente bien, quizás pensemos antes de retirarlo. Acá está el estudio, si tienen ganas de leerlo, es más que interesante. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos quedan, no? Son 20 y 20, así que ya estoy casi terminando, estoy muy bien. ¿Por qué un 35% de los pacientes con registro sueco fueron tratados con antidepresivo monoterapia? Si sabemos que no se tienen que usar. Esto fue una pregunta que surgió en este estudio. ¿Por qué el 15% de los pacientes maníacos no mantenidos con antidepresivos? ¿Por qué el uso de inhibidores de la reparación de serotonina no norepinefrina es tan común y el riesgo mayor de provocar manía? Bueno, antes vimos que la vaccina era uno de los que más respuesta tenía como en la eficacia. ¿Por qué los pacientes con estados mixtos son tratados con antidepresivos? Donde sabemos que el trastorno bipolar 1 y estado mixto son los donde menos se recomienda el uso de antidepresivos, ¿no? Algunas respuestas a estas preguntas pueden ser que los antidepresivos en realidad funcionen. Quizás, sí, porque vimos que en los estudios de Gustavo Vázquez y de Tondo mostraban que funcionaban, por lo menos en la parte aguda. El uso abundante de antidepresivos puede ser la opción ante limitaciones terapéuticas, porque tampoco tenemos tanto. Los mismos pacientes solicitan un alivio rápido y hay faltas de incentivo económico también para seguir con los estudios. Un poquito para ir terminando, ¿cuáles son las recomendaciones generales? La monoterapia con antidepresivo a largo plazo, y yo creo que es perjudicial para el trastorno bipolar. Nunca en monoterapia, si la adición de un antiestabilizador se corre el riesgo de un viraje maníaco. No está resuelta la cuestión de la eficacia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, como el Embolden y el STPD dicen que no. Recordemos que en estos dos no se usó ni fluoxetina ni venlafaxina. Y los otros estudios más recientes dicen que sí que son eficaces. Así que bueno, ustedes harán sus conclusiones. Cada paciente es un caso clínico que merece un enfoque individualizado. Para muchos pacientes los antidepresivos no son recomendación de primera línea, obviamente, más se llama bipolaridad. Quizá en un paciente con bipolaridad depresiva con trastorno bipolar 2 podrá ser una primera línea, seguramente. En pacientes con manía o episodio mixto, yo recomiendo evitarlas. Y hoy en día, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, no solamente en el tratamiento del trastorno bipolar, sino yo creo que todos los psiquiatras, en cualquier enfermedad, son las acciones que tomamos. Tenemos que instituir un buen sueño, un ejercicio regular, la dieta, estamos cuidado con las medicaciones, con los cambios de humor, no fumar, no alcohol. Esto es básico, es tan básico como la terapia. Hoy en día se considera tan básico como la psicoterapia y los fármacos, ¿no? Implementar educación familiar, psicológicas, intervenciones, soporte social, ¿estamos? Monitoreo para evitar el riesgo. Todo esto es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta, hablarlo con el paciente en todo tipo de enfermedades, ¿está? Entonces esto evitamos quizás recaídas. Tomarnos el tiempo para preguntar todo esto. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la era de la medicina personalizada y necesitamos mejores pruebas de qué hacer con un subgrupo de pacientes con ensayo que no sobre el fármaco, pero no sobre el paciente, ¿no? Entonces enfoquemos también en qué tipo de paciente está delante de nosotros, siempre obviamente amparados en las bases científicas que nos van a ayudar también, ¿no? Sentido común, siempre conocimiento científico, experiencia práctica y sobre todo, muchachos, tengan sentido común. Bueno, hasta aquí llegamos. Le voy a dar el paso a mi amigo y compañero, el doctor Crinjan. Después creo que quedará un lugar para preguntitas, no sé. Así que bueno, Hernán, todo tuyo. Está bien, deja de compartir así. Bueno, a mí me tocaba ya pensando en lo que es el motivo de estas jornadas, que eran controversias en psiquiatría. Bueno, tocar un tema que por ahí a los que hacemos TDAH en la adultez
es un tema bastante controversial, hacer por ahí la diferencia o entender un poco la relación entre bipolaridad y TDAH en la adultez, entonces vamos a tratar de marcar algunos puntos clínicos y farmacológicos en relación a esto. Bien. Bueno, primero que todo, ya está más que demostrado que el TDAH es un cuadro que persiste en la edad adulta. Por los estudios realizados en la década del 90, ya sabemos que más del 60% de la población infanto-juvenil persiste con manifestaciones que generan impacto funcional. Claro está que la expresión clínica de las manifestaciones centrales del TDAH son diferentes en la adultez que en la niñez, y en la mayoría de los casos los adultos van a presentar una clínica bastante heterogénea, que además de las manifestaciones clásicas, vamos a tener un espectro más amplio que va a incluir síntomas de disejecutividad, exceso de ambulación mental, desregulación emocional. A pesar de ser un cuadro altamente prevalente, solamente el 11% de los adultos recibe tratamiento. Y esto es debido a múltiples factores, pero uno de los factores que más impacta son las comorbilidades. Un adulto con TH, realmente el 80% tiene al menos una comorbilidad, siendo una de las más frecuentes los trastornos del estado de ánimo. Y dentro del trastorno del estado de ánimo, la comorbilidad con la bipolaridad es la que genera muchas veces más controversias y dificultades clínicas. La relación entre TDAH y bipolaridad no es algo nuevo, sino que se viene estudiando hace muchos años. Esto partió de las altas tasas de comorbilidad que se reportaban en la población infanto-juvenil y también la similitud de ciertas manifestaciones. Por eso, Zach y colaboradores propusieron 4 hipótesis para explicar esta relación que, como vamos a ver, muchas se pueden ir cumpliendo, ¿no? Una, el fenómeno causal, es decir, una causa a la otra. Otra, un artefacto de superposición de criterios, es decir, similitudes de criterios porque tenemos criterios que no son bastante claros. Una predisposición común que deja a las personas vulnerables a las dos condiciones. Ya se ha visto algunos estudios sobre cuántos genes comparten la bipolaridad y el TDAH. Y también otra hipótesis que también se observa en la clínica es que a veces los síntomas TDAH precedentes a lo que después vemos adelante como una bipolaridad, pues una expresión prepuberal de esa bipolaridad que después también termina desarrollándose completamente. Bien, en la última revisión sistemática con metaanálisis para evaluar el grado de comorbilidad entre ambos trastornos, publicada en el 2021, realizada en octubre del 2020, el metaanálisis de los 71 estudios que ingresaron al criterio con más de 600.000 participantes de 18 países encontró que aproximadamente 1 de cada 13 adultos con TH también cumplía criterios para trastorno bipolar y 1 de cada 6 bipolares cumplía también criterios para TDAH. Obviamente encontraron heterogeneidad sustancial en las tasas de comorbilidad y ellos creen que la heterogeneidad podría explicarse por factores contextuales como por ejemplo los sistemas de diagnóstico que tenemos, los tamaños de la muestra y también la ubicación geográfica, porque la formación del psiquiatra clínico muchas veces no se le aporta la formación de diagnosticar déficit de atención, entonces eso también va a hacer que varíen las tasas de comorbilidad, por ejemplo. Entonces, al evaluar la relación bipolaridad y TDAH en la adultez, tenemos que hacer frente a 3 cuestiones, como marcaban Sachs y sus colaboradores en la hipótesis. Bueno, hay una superposición o similitud clínica, son cuadros diferentes, es una comorbilidad que se presenta en conjunto, y la realidad es que para poder hacer estas análisis, son cuestiones de abordaje clínico, no tenemos otra forma, digamos, ¿no? Es profundizar y familiarizarse sobre la fenomenología de ambos cuadros. El tema que acá tenemos un problema, estamos muy acostumbrados a saber sobre clínica de bipolaridad y muy poco acostumbrados a saber sobre clínica de TDAH en su expresión adulta. Bien, lo primero que tenemos que ver es, bueno, esto, digamos,
¿hay similitud clínica o superposición de criterios? La realidad es que ambos cuadros provocan dificultades en el autocontrol, ya sea cognitivo, conductual, emocional, lo que va a llevar a que compartan numerosas dimensiones sintomáticas que conducen a inquietud, irritabilidad, búsqueda de sensaciones, falla cognitiva, riesgos, consumos problemáticos. Pero si nos vamos específicamente a los criterios, nos ponemos bien medianos y nos vamos a los criterios, vamos a ver que en el caso de locuacidad, el TDAH, el criterio marca con frecuencia habla en exceso, digamos, no hay un cambio, digamos. Esta persona frecuentemente habla en exceso. Obviamente, si es más introvertido, esa locuacidad la va a manifestar más en su círculo íntimo y no en general con la gente. En el bipolar, la locuacidad se marca como un cambio, está más hablador de lo habitual. Lo mismo que con la distractibilidad. Obviamente el TDAH se distrae con facilidad, dificultades para mantener atención, no presta atención, y esa falla atencional es egodistónica. La persona está molesta, digamos, por esa falla atencional. En la bipolaridad, el criterio marca una facilidad de distracción, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos, poco importantes o relevantes, según se informa o se observa, es decir, es más el de afuera que lo ve distraído. Cuando le dice, pero estás más distraído, por ahí hay una egosintonía, no lo ve tanto como un problema la persona que está hipomaníaca o ya maníaca, hay una claridad, ¿no?, de eso. En cuanto a la hiperactividad, en el TH la hiperactividad se va a manifestar como una agitación interna, muchas veces se la confunde con una ansiedad generalizada, y es una hiperactividad no necesariamente relacionada con un objetivo o un logro específico, es decir, la persona se siente más inquieta, no inquieta hacia algo, digamos. En cambio, en la manía, hipomanía o un episodio con síntomas mixtos donde pueda haber hiperactividad, hay un aumento de la actividad dirigida a un objeto, ya sea social, laboral, académico o sexual, o, bueno, en caso más extremo, agitación psicomotriz, que se diferencia mucho de la hiperactividad del TDAH. Otros puntos, por ejemplo, el criterio de impulsividad. En el TDAH, lo que dice el DCM, interrumpe o se entromete sin invitación, da respuestas anticipadas antes de que se termine la pregunta, tiene dificultad para esperar su turno, es como una impulsividad más naif, más ingenua. Obviamente la impulsividad de una persona con bipolaridad es una impulsividad mucho más riesgosa, que trae consecuencias más negativas, asume riesgos físicos, sexuales o financieros extremos. Si bien el TH por su impulsividad puede tener muchos problemas, no son tan morbosos como se pueden dar en la bipolaridad. Otro punto que no es un criterio hoy, pero configura a veces una similitud o superposición de síntomas, es la inquietud mental, que es un rasgo muy común en las personas con TDAH. Se las menciona brevemente en el DSM como la presencia de pensamientos inconexos, no relacionados con la actividad a realizar, que afecta al rendimiento cognitivo. Se diferencia de la experiencia subjetiva de pensamientos que van a toda velocidad, que a veces van a terminar en incoherencia, en fuga de ideas. No es lo mismo tener muchos pensamientos a la vez que tener pensamientos veloces. A veces se puede confundir. Esto vuelve a lo mismo. Hay una diferenciación clínica, hay que escuchar al paciente, prestarle atención y poder diferenciar entre una deambulación mental excesiva y una aceleración del pensamiento. Son dos cosas diferentes. Como criterio parecen lo mismo, pero clínicamente no. Y por último, uno de los puntos que más debate empieza a traer hoy es la desregulación emocional. La desregulación emocional es la dificultad para regular los estados emocionales que muchas veces se ha confundido con el propio episodio emocional. La desregulación emocional en el TH se considera una característica clínica asociada al diagnóstico y se manifiesta como la habilidad de estado de ánimo, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración. En cambio, digamos, si bien los bipolares pueden tener desregulación emocional, no hay que confundirla con el estado de ánimo normal y persistentemente elevado, expansivo, irritable del episodio anímico, digamos, ¿no? Es un episodio. Bien, ya empezando a ir a las diferencias, y bueno, los trastornos, como decíamos, pueden distinguirse por una revisión detallada de los síntomas,
una historización, haciendo profundidad en el desarrollo del sujeto, obviamente obtenida mediante entrevistas personales y familiares, y la primera, pese que les pese a mucho, la prevalencia del TDAH en la adultez está alrededor del 4,4%, y la bipolaridad, como decía Martín, salvo sacando el espectro, digamos, o algunos bipolares no especificados, de los que cumplen los criterios, estamos hablando del 1,4%. Claramente, es 4 veces más frecuente que estemos parados ante un cuadro de autorregulación deficitaria con una persona con déficit de atención y no con bipolaridad. Pero como estamos culturizados, vamos a pensar más en bipolaridad que en TDAH. Ahí es una diferencia sustancial que hay que empezar a cambiar. El otro punto es la edad de inicio, que no es tan clara, pero sí el TDAH es un cuadro de inicio en la infancia, es un trastorno de desarrollo. Puede ser que no se diagnostique en la infancia, pero las características están en la infancia. La bipolaridad puede empezar, pero rara vez comienza en la infancia, digamos. El porcentaje de inicio infanto-juvenil, o sea, antes de los 13 años, ocurre, por ejemplo, en las cortes europeas entre el 2 al 16%, y en las americanas hasta el 22%. Entonces, la edad de inicio es un dato que nos puede ayudar a diferenciar. Otro punto importante en la diferenciación, volvemos a lo mismo, basándonos básicamente en los criterios administrativos del DSM o el sistema de clasificación. Bueno, el TDAH es un cuadro persistente, son síntomas crónicos no discretos, manifestaciones constantes, que lo que puede variar es el impacto funcional que le van a dar estas manifestaciones en las diferentes etapas de su vida. En cambio, la bipolaridad es episódica, son síntomas discretos, son periodos discretos de alternancia anímico-funcional que representan desviaciones del estado basal o habitual. Es un periodo de estado anormal. Obviamente que ya sabemos por un montón de cuestiones que esos periodos anímicos no llegan, no vuelven tanto a ese estado eutímico, basal, habitual, digamos, premórbido. ¿Tá? Pero bueno, el criterio lo marca así, como un periodo anormal de estado anímico funcional. Ese curso oscilante va a hacer que manifestaciones como inatención, hiperactividad, impulsividad o desregulación emocional, que las podemos ver superpuestas, en realidad fluctúan en el tiempo. No van a ser constantes como en el TDAH. En el TDAH están generando mayor problema o menor problema, pero no varía la manifestación. ¿Ah? Obviamente el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que persiste en la adultez y su impacto en el curso de la vida no va a ir empeorando, sí que puede traerle más problemas a la persona, pero como funcionamiento o déficit funcional es el mismo, o cognitivo. En cambio sabemos que el curso a largo plazo de la bipolaridad maltratada o no tratada va a hacer un deterioro masivo de la persona, le va a ir quitando funcionalidad que no se puede recuperar. Y la percepción del impacto funcional no es el mismo en una persona con bipolaridad que con una persona con TDAH. Las personas con TDAH, salvo que tenga una estructuración más, llamémosle, perversa, va a tener mayor percepción de su impacto funcional. En cambio, el bipolar tiene menor percepción de impacto funcional. El que le marca de afuera, le dice, no te estarás acelerando un poquito, no te estás bajoneando, digamos, no estás un poquito más irritado. En cambio, la percepción de eso, de ese disfuncionamiento, en la persona con bipolaridad es como que lo percibe más. Después que lo cambie o no quiere decir otra cosa. Y otras características, un poco retomando lo que decía Martín, hay características clínicas que son muy marcadoras, pero hay que saber diferenciarlas. En el campo del sueño, bueno, la persona con déficit de atención, el adulto va a tener muchos desórdenes en los patrones del sueño, puede ser muchas dificultades en la conciliación por la deambulación mental excesiva, un sueño inquieto, pero eso siempre se va a acompañar de malestar y fatiga, no va a ser nunca como la persona bipolar que tiene esta menor necesidad de dormir, digamos, ¿no? Si a una persona con TDAH lo mandás a hacer actividad física, descarga, va a dormir mejor. El bipolar dice, bueno, duermo 3 horas y sigo haciendo actividad física y vamos, digamos, sigue en esa activación. La sexualidad, otro punto que me tocó Martín, que es una diferencia sustancial. La persona con TDAH puede tener algunos patrones disfuncionales
de su sexualidad, pero son constantes esos patrones disfuncionales, no son fluctuantes, no son episódicos. Es difícil que si esa persona está cursando con síntomas anímicos tenga un aumento de su sexualidad. Ahí es un dato que nos va a marcar que estamos hablando de un bipolar y no de un TDAH. También el ánimo, digamos. La depresión de per se es propia de la bipolaridad. Las personas con TDAH adultos se pueden deprimir, pero digamos, no es lo que, o sea, es una comorbilidad como se puede presentar ansiedad por momentos o alguna otra comorbilidad. La depresión, los síntomas depresivos van a estar muy frecuentes a lo largo de la vida de una persona con bipolaridad. Y obviamente, sacando la manía como expresión, que claramente nos ayuda al diagnóstico, una persona con manía es un bipolar y no puede ser otra cosa, pero a veces, sin estar maníaco, estar hipomaníaco, estas creencias de grandiosidad, esta cuestión, digamos, de, bueno, yo lo puedo, nos pueden hacer diferenciar uno de otro. Bueno, ya para ir cerrando un poco la relación, también está esto, la comorbilidad. Los adultos con TDAH y trastorno bipolar comórbido, la realidad es que son, no le deseo a nadie que tenga un paciente con estas dos cosas, ¿no? Son un grupo de pacientes críticos que muestran un cuadro clínico grave, con mayor número de episodios anímicos, inicio más temprano de síntomas de bipolaridad, menor educación, menor relación de pareja, más intentos de suicidio, más problemas legales, mayor consumo de sustancias, menor adherencia al tratamiento, mayor impacto funcional y peor calidad de vida. Pero a pesar de ser una de las condiciones más críticas de la psiquiatría, digamos, hay pocos estudios que han evaluado las mejores modalidades de tratamiento para estas personas. ¿Tá? Se le ofrece poco. Y basándonos en estudios, digamos, familiares, varios autores sugieren que, como veíamos en las hipótesis de Sack, que esta comorbilidad TH y bipolaridad es un único cuadro. Podría ser una afección específica, distinta, argumentando de que los familiares con personas con TH presentan con TH y bipolaridad presentan un mayor riesgo de padecer la propia afección comórbida, no ni una ni la otra, sino las dos juntas, lo que sugiere que se transmitirían conjuntamente y no de forma independiente. Acá, yo que soy especialista en TDAH en la UTE, hago la primera definición o distinción. Es bipolaridad con síntomas de TDAH, no es TDAH y bipolaridad, digamos. Está. El avance masivo, destructivo que tiene la bipolaridad no la tiene el TDAH, digamos. Y eso se puede leer. ¿Ah? Entonces, estos cuadros de comorbilidad, ya sea genética, funcional, lo que sea, claramente estamos hablando de un bipolar con TDAH. Bipolar con TDAH. Primero, bipolaridad. ¿Está? Ahí como se marca la imagen, adelante está la bipolaridad. Entonces, cuando tenemos el objetivo del abordaje de una comorbilidad, debería ser siempre, siempre, siempre estabilizar el humor, ya que una vez estabilizado, muchos pacientes pueden dejar de cumplir criterio de TDAH, sin embargo, algunos pueden quedar con síntomas residuales, y en ese caso es aconsejable añadir alguna medicación específica para el TDAH. Y bueno, ya cerrando, algunos tips de qué podemos hacer con esta relación una vez que sepan mucho de clínica, lean mucho, porque primero es clínica, digamos, clínica, 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 y poder diferenciar o no, digan, che, es esta entidad conjunta que es muy grave de bipolaridad con TDAH, ¿qué podemos hacer? Obviamente diferenciar si estamos ante un TDAH o una persona bipolar, tiene implicancias para el pronóstico de tratamiento. Yo a un bipolar no lo puedo dejar sin un tratamiento de mantenimiento, como contaba Martín en el ejemplo anterior. El aumento de un episodio, la aparición de un episodio anímico es de riesgo vital para la vida de la persona. Entonces, el tratamiento de mantenimiento es una obligación, digamos, para la seguridad de esa persona. En una persona con TDAH, si hace el tratamiento farmacológico y general adecuado, la medicación se puede dejar de lado, digamos. O sea, son diferencias sustanciales. Y si bien los estimulantes de la tomoxetina ya han demostrado ser bien tolerados en niños y en adultos con TDAH, la realidad es que hay pocos estudios que han abordado la eficacia y tolerancia de estas intervenciones en sujetos con TDAH y bipolaridad comórbida. Porque el punto de mayor debate
es un punto también de controversia de lo que hablaba Martín antes con los antidepresivos, ¿no? La posible inducción maníaca que pueden generar los estimulantes. Y hace 20 años había varios estudios, uno de estos fue un estudio retrospectivo importante donde encontró una asociación entre antecedente de uso de estimulante y inicio temprano de trastorno bipolar en un grupo de adolescentes, sugiriendo la exposición de estimulantes podría acelerar el inicio de una bipolaridad. Esto obviamente generó la idea de que el uso inadecuado de estimulantes podría despertar la bipolaridad. ¿Ah? En los últimos años hay dos estudios, y fíjense, justo uno de los estudios es del mismo autor que trajo Martín con respecto a la inducción con respecto a la inducción maníaca por antidepresivos. Hay un estudio en niños taiwaneses con mucha N, controlado y con seguimiento de 12 años, que observó que los pacientes tratados con metilfenidato durante más de un año presentaban menor riesgo de aparición de trastorno bipolar en comparación con los no controlados. Es decir, que no tenía nada que ver. Si iba a ser bipolar, por más que le dé el metilfenidato o no. Y un estudio de registro sueco por el mismo autor que trajo Martín sobre 2.300 adultos con bipolaridad que posteriormente fueron abordados con metilfenidato para su trastorno comórbido, no encontró pruebas de asociación positiva entre el metilfenidato y una manía emergente de la intervención farmacológica, siempre y cuando se tomaran estabilizadores. Entonces, como diciendo que, bueno, podemos usarlo tranquilo, digamos, ¿tá? Siempre, obviamente, con humor estabilizado y acompañando un estabilizador de ánimo, como es la base del tratamiento de trastorno bipolar. Y ya cerrando, les dejo algunos datos, algunos concluyentes, algunos como evidencia sobre, bueno, qué podemos hacer cuando tenemos esta duda o esta comorbilidad. Bueno, por ejemplo, la tamoxifetina es una droga que demostró que puede mejorar los síntomas del TH sin empeorar los de la bipolaridad, ya sabemos que efectivamente el TH. El pramipexol, por ejemplo, es un agonista dopaminérgico que tiene evidencia en la depresión bipolar sin inducir amoadía y demostró mejora de funcionamiento cognitivo bipolares. Teóricamente puede mejorar el procesamiento atencional en TH, pero no tenemos estudios clínicos aleatorizados publicados. El litio, ya sabemos lo que es para bipolaridad, pero se ha comprobado que es igual que el metilfenidato para controlar la irritabilidad y la agresividad en pacientes adultos con TDAH. Y, por ejemplo, otro agente, valproato, ya sabemos lo que es bipolaridad, pero tú puedes traer algunos problemas cognitivos, demostró ser más eficaz para la agresividad en jóvenes con TH asociado al estimulante que el estimulante solo. La lamotrigina, como decimos, ya sabemos que es muy robusta para mantenimiento y depresión bipolar. No tenemos datos en TH, pero nosotros lo usamos off-label, digamos, para aquellos pacientes que tienen mucha disregulación emocional, TH con irritabilidad, se usa mucho la lamotrigina. En el caso de los antipsicóticos atípicos, en jóvenes con la comorbilidad, la aripiprazol mejora los síntomas de manía, pero no los síntomas de TH. Y también nosotros lo usamos off-label, los antipsicóticos atípicos, para el manejo de la impulsividad y la hiperactividad, con buenos beneficios sobre ese espectro sintomático, pero no sobre los síntomas ejecutivos. Y los antidepresivos, ya Martín habló todo con respecto a eso, y bupropión, obviamente mejora la efectividad que el placebo, y otros antidepresivos menos establecidos. En mi experiencia me ha pasado que ante dudas, si estaba entre un cuadro y uno, es más seguro utilizar un estimulante que un antidepresivo, por ejemplo, dual como la venlafaxina. Si ustedes tienen dudas, para activar a alguien, digamos, funcionalmente, ejecutivamente, es más seguro utilizar el psicoestimulante. Bien, para concluir, el posible solapamiento entre las disfunciones cerebrales entre el TDAH y bipolaridad podría explicar las altas tasas de comorbilidad y la similitud. O sea, estamos hablando de cuadros que en algún punto se tocan, digamos. Pueden ser diferentes en algún momento o ser lo mismo según lo que heredo, digamos, o lo que me pasa mi carga genética. Pero es necesario recordar que los sistemas de clasificación no están diseñados para captar todos los aspectos de una condición clínica, sino para proporcionar un algoritmo óptimo que ayuda a separar condiciones. En este sentido, la realidad es que los ítems del DSM-5 para el TH parecen ser más específicos que para la bipolaridad, sobre todo si se ignora la definición de los síntomas de bipolaridad que refleja un cambio respecto al estado mental premórbido. Digamos, el DSM-5 dice, es un cambio, digamos. Nosotros sabemos que el bipolar no es un cambio, un momento.
fuera del estado del episodio anímico también tiene mucha dificultad. Entonces, el DSM-5 se tendría que, o el DSM, empezar a hacer un poco marco de que esa eutimia no es tan eutimia, digamos, ¿no? Por lo tanto, para establecer el diagnóstico, debe utilizar siempre una descripción evolutiva que incluya la edad de inicio, el curso crónico frente a episódico, y recordar que para un episodio maníaco y hipomaníaco debe haber pruebas de un cambio respecto al estado mental premórbido. Es un cambio por fuera de lo que la persona naturalmente funciona. ¿Tá? Bueno, dejamos tiempo para discusión. No puedo dejar de nombrar que hoy es el Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el TH, y que esto, si bien, digamos, hoy hay un auge porque hay mucha información en las redes sociales y eso, lo que venimos trabajando hace más de 10 años en este cuadro, bueno, es importante los espacios que nos dan para fomentar esto porque ayuda a muchas personas que por ahí terminan recibiendo tratamientos subóptimos. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para, no sé si tenemos tiempo para preguntas, dudas. 5 minutos, si alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas, doctor. Bueno, a descansar. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que sigan con éxito las jornadas. Hasta luego.